en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Al final, si alguno ha dispuesto su corazón en dar para Dios, lo podrá hacer. Ahora vamos al mensaje de la palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el verso 14. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor, un texto conocido de la Escritura, pero es de bendición. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Estamos ante tu presencia, Señor, para recibir esa palabra que nos edifica, que nos direcciona, Señor, que alumbra nuestro entendimiento. Gracias, Padre Santo. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que podamos experimentar lo que estamos escuchando. En el nombre de Jesús encomendamos este mensaje, Señor, bajo tu presencia y bajo tu guía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le puse un título al mensaje: llamados a ministrar vida. ¿Puede repetir conmigo? Llamados a ministrar vida. Gloria al Señor. Es bueno que nosotros visionemos en el camino del Señor. Qué bueno que nos congreguemos con un propósito, sabiendo que el Señor algo quiere hacer en nuestra vida, y según sea nuestra visión o el entendimiento del propósito que Dios tiene con nosotros, será como nos vayamos preparando. Y aquí la palabra dice que el Señor quiere que de nuestro interior salte una fuente de agua de vida eterna. Dice aquí el versículo 14: mas el agua, mas el que bebiere del agua que yo le daré, es un agua que viene de él, dice, no tendrá sed jamás. Primeramente, la persona será totalmente saciada, y luego dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí nosotros podemos ver que el propósito del Señor es que de nuestras vidas fluya vida eterna, se ministre vida eterna. Y esa vida la recibimos del Señor. Y por eso nosotros debemos estar meditando cuáles son nuestros proyectos en el camino del Señor. Uno puede decir, bueno, yo me congrego para tratar de mantenerme espiritualmente. Yo me congrego, yo sigo porque no me quiero apartar del camino del Señor. Me congrego porque no quiero ir tras la gente que va al pecado. Está bien, pero el Señor no solamente quiere que nos congreguemos para que nos alimentemos espiritualmente, para que nos fortalezcamos y para que sigamos, sino que el propósito de Dios es que ministremos vida. Será en Él, dice la palabra, una fuente que salte para vida eterna. Las mujeres se sienten privilegiadas al tener, esa gracia de Dios de poder dar vida. La mujer tiene
esa bendición de decir, bueno, yo puedo dar vida, de allí nace una criatura de una mujer. Y es un privilegio que tienen las mujeres de dar vida. La iglesia es comparada con la mujer. La iglesia también es llamada a dar vida. Por eso, cada uno de nosotros debemos entender que estamos para esto, para ministrar vida, para que otros reciban vida. En este mismo evangelio, pero en el capítulo 7, Evangelio de Juan 7, 37, el verso del 37 y un poquito del 38 y 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, tóquese acá el pecho, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjese que nuevamente aquí el Señor Jesús está hablando de su propósito con usted y conmigo. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, al estar en ese tiempo de oración, de comunión con Dios, nuestro propósito debe ser que Él nos esté ministrando esa vida, que Él nos esté dando de esa agua que representa su palabra, que representa su presencia, pero no para nosotros solo, sino que también pueda fluir a otras personas. El Señor no tiene como propósito que seamos, digamos, como un río muerto, como un mar muerto, que solamente recibe, sino que sea como un río que deje correr esa agua. Es decir, lo que usted y yo vamos recibiendo de Dios, lo disfrutamos, lo agradecemos al Señor, pero ese río tiene que correr, ese río tiene que tocar a otras personas. Por eso dice la palabra, será en él como de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el propósito. Ahora, hermano, es importante saber que podríamos hablar de varios tipos de vida, pero solamente nos vamos a enfocar en dos. Está la vida vegetal, la vida animal, pero nos vamos a enfocar en dos. La vida humana, la vida natural humana y la vida de Dios. Nosotros hemos sido creados, tenemos vida creada, Dios nos creó. Eso es vida natural. Ahora, cuando estamos hablando de ministrar vida, a la vida que se refiere nuestro Señor Jesucristo, Él nos está hablando de su propia vida, de la vida de Dios. Y la vida de Dios es diferente que la vida humana. La vida humana es creada. La vida humana necesita ser sustentada para seguir. Pero la vida de Dios es diferente. La vida de Dios es increada. La vida de Dios es eterna. Si escuchábamos a nuestra hermana compartir acerca del Señor Jesús presentándose como el camino, la verdad
la vida. El Señor Jesucristo, además de todas las cosas que habla, ¿quién es Él? Él es vida. Y esa vida increada, esa vida que sustenta todo. Y cuando Él le habló a la mujer, diciéndole: el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna, se estaba refiriendo a su propia vida. Entonces, nosotros debemos entender que estamos llamados a ministrar esa vida que el Señor nos da, que podemos beber de Él, podemos recibir de Él. Pero no solamente para saciarnos nosotros, sino que el propósito es que sea como un río, como una fuente, que ministre y llegue a otras personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos visionando nuestra vida, cuando nos estamos proyectando en el Señor, debemos saber que Dios nos llama para esto. Dios nos llama para ministrar vida. Esa vida que viene de Dios. ¿Cómo sucede esto? Dice la palabra allí en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 24 y el verso 45. Lucas 24 y el versículo 45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cómo nosotros podemos ministrar esta vida? Predicando lo que ya está establecido, lo que ya ha sido hecho. El Señor Jesucristo ya murió y resucitó. Ya pagó el precio por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que estar predicando acerca de la obra de Cristo, su muerte expiatoria, su muerte en nuestro lugar, el sacrificio, el derramamiento de sangre, el castigo que fue sobre Él, para que nosotros por gracia seamos perdonados. Cuando este mensaje es predicado, creído y recibido, las personas reciben esta vida. Reciben esta nueva vida, reciben el perdón, reciben la limpieza de sus pecados y reciben la vida. Pero para esto, como dice aquí esta palabra, debemos prepararnos. El Señor Jesús le dijo: ustedes para hacer esto que yo les estoy encomendando, necesitan que mi espíritu los envista, necesitan que mi espíritu les dé poder. Entonces, al tener esta visión clara, vamos a buscar que el Espíritu de Dios nos esté dando ese poder para dar testimonio, porque no estamos guiando a la gente a que cambie de religión, porque el Señor nunca tuvo ese propósito de que la gente se cambie de religión. Lo que el Señor quiere es una vida nueva, es una nueva creación. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. En el libro de Romanos podemos leer aquí en el capítulo 6, libro de Romanos capítulo 6, el verso 4 creo que es, vamos a ver, 6:4.
Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. El Señor no quiere que nos pasemos a una nueva religión, sino que es una vida nueva. Ese es el propósito de Dios. Por eso cuando se recibe a Cristo, hermanos, pasa algo tan tremendo en la persona, que aunque en su mente no logre comprender todo lo que pasó, hay algo en su interior que comienza a hacer una transformación en su vida. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12, dice así. Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, qué tremenda esta palabra. Cuando uno recibe a Cristo, cuando dice, yo creo en Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él murió en la cruz y resucitó. Yo lo creo este mensaje que está en la Biblia, que está marcada en la historia de la humanidad. Es imborrable, es innegable que Jesucristo en su tiempo vino, vivió, murió y resucitó. Eso nadie lo puede negar. Está en la Biblia y está en la historia. Ahora, cuando uno cree ese mensaje, sucede algo. Es el nuevo nacimiento. Es decir, en ese momento que la persona recibe a Cristo, allí es cuando recibe la vida de Dios. Una persona que no tiene a Cristo tiene vida natural, tiene vida humana, vida creada. Pero cuando recibe a Cristo, la vida increada, la vida eterna, viene y se une al espíritu de esa persona, y por eso es una nueva vida. ¿Por qué es una nueva vida? Porque antes solamente tenía una vida creada. Además, un espíritu muerto, un espíritu caído, un espíritu en pecado. Pero al recibir a Cristo es perdonado, es limpiado, y el espíritu mismo de Dios viene y se une al espíritu de esa persona. Y ahora esa persona no solamente tiene el espíritu creado, sino que tiene el espíritu increado, el espíritu eterno de Dios se une al espíritu de esa persona. Y por eso esa persona comienza a cambiar. Hay un impulso hacia la justicia, hacia agradar a Dios. Desde su mismo espíritu comienza a obrar esa naturaleza nueva, esa naturaleza que viene de Dios, porque el Señor lo engendra espiritualmente. Por eso dice la palabra que aquí en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo hace este engendramiento y esta nueva vida. Y esa es la vida que está llamada a ministrar la iglesia. En este mismo evangelio, usted va a encontrar que el evangelio de Juan, si usted lo lee, va a encontrar en muchos lugares hablar de la vida. El evangelio de la vida, el evangelio de Juan. En el capítulo 6 de Juan, pero el 63 dice algo interesante.
Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dijo el Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ministrar esa vida? Si somos llamados a ministrar vida, ¿cómo se ministra esta vida? A través de las palabras. A través de las palabras que nosotros recibimos de Dios. A través de que nuestro espíritu está en unión con la presencia de Dios. Entonces cuando hablamos no son palabras huecas, no son palabras vacías, sino que son palabras que contienen vida. Eso es lo que le decía el Señor Jesús. Yo no vengo acá a usted a transmitirle algún conocimiento nuevo a ustedes. No, lo que yo vengo a darle a través de mis palabras son la vida. Entonces cuando un hijo de Dios habla y va entendiendo para qué fue llamado, entenderá la importancia que tienen las palabras. Por supuesto tenemos que hablar de cosas normales, de cosas cotidianas. Pero en cuanto a lo que es ministrar para que otra persona reciba esa vida de Dios, debemos hacerlo en el entendimiento y en la unidad con Dios, para que desde nuestro interior no salgan palabras vacías o palabras solo nuestras, sino que sean palabras en la unidad del Espíritu, porque esas palabras que salen desde nuestro interior en la unidad del Espíritu llevan la vida. Y si esa persona que está escuchando recibe esa palabra, lo que va a suceder es primeramente ese nuevo nacimiento y también recibirá esa nueva vida. Y nacerá una nueva persona para Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. En Juan 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjese la actitud de nuestro Señor Jesucristo al ministrar. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba viviendo como un hombre, Él tenía voluntad propia. Pero Él, cuando tenía que ministrar, Él decía, yo no voy a hablar por mi cuenta, sino que en la comunión con mi Padre voy a hablar lo que Él me manda. Y fíjese lo que sigue. Leemos todo de nuevo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y luego añade, y sé que su mandamiento es vida eterna. Fíjese. Y sé que su mandamiento, o sea, ¿qué mandamiento? Lo que Él quiere que hable. Entonces cuando una persona está hablando lo que Dios quiere que hable, ese mandamiento, esas palabras son las que están ministrando la vida. Así usted y yo podemos ministrar vida a otras personas que todavía no han recibido. Como dice la Escritura, están muertos en sus delitos y pecados.
Pero usted y yo hemos sido llamados para ministrar vida. Dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si queremos ministrar vida, si queremos cumplir el propósito del Señor, debemos estar en esa comunión con el Padre y decirle, Señor, yo quiero que tú me vayas guiando cuando tengo que hablarle a algunas personas de tu palabra, de tu salvación. Señor, que no sea iniciativa mía, sino que sea en la comunión contigo, hablando las palabras justas y necesarias para que esas personas reciban vida. Y por último, en 2 de Corintios, el capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos ministros del nuevo pacto, no de la letra. Y si podemos resumir lo que significa letra, es hablar solo conocimiento basado en el razonamiento humano, o hablar solo basado en lo que nace del ser humano. Por eso se han inventado muchísimas religiones. Pero esas religiones es como que aplastan a la gente, es como que traen carga. Pero el apóstol dice, nosotros no somos llamados a ser ministros de la letra, a dar solo conocimiento, sino que somos llamados, dice aquí, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros estamos hablando desde el Espíritu, en la comunión con Dios, las personas van a recibir vida, van a recibir fuerza, van a recibir aliento, porque eso es lo que hace la palabra que viene de Dios. La palabra de Dios no te trae cargas, la palabra de Dios te alimenta, la palabra de Dios te fortalece, la palabra de Dios te llena de fe. Gloria al nombre de Jesús. En cambio, la religión que nace solo de una buena intención humana, eso mata, eso trae carga. Gente que asiste a lugares donde se practican religiones, en lugar de salir fortalecido, de salir animado, entró con carga y salió con más carga todavía. Porque encima de todos los problemas que traía, le cargan con la religión encima. Pero el que asiste a un lugar donde se habla bajo la presencia de Dios, las personas salen alentadas, salen con un nuevo entendimiento, salen con esa comunión con Dios que le da fuerza y salen con esa fe que Dios los acompaña y que Él es poderoso y que Él va a estar ayudándolo y que Él lo va a estar guiando en todo. Gloria a Dios. Por eso, qué importante que nosotros podamos entender nuestro llamado, que es ministrar vida. Y decirle al Señor, Señor, yo cada día quiero ser consciente y quiero estar preparado para este llamado. Señor, tú me llamaste para ministrar vida y eso es lo que quiero hacer. Donde hay muerte, donde hay personas que no te conocen, Señor, allí yo quiero llevar esta palabra de vida. Gracias por darme este privilegio de ser un ministro de vida.
Señor, día a día me voy a presentar delante de ti para hacer bien este trabajo que tú me has encomendado. Tú me has elegido para esto. Señor, yo lo quiero hacer bien. Y es bueno entender, hermanos, que este trabajo no es solamente para los pastores, para los que son apartados al ministerio, sino que es para toda la iglesia. Si nosotros ponemos cuidado, el Señor estaba hablando a una mujer que no tenía nada que ver con el sacerdocio. Si tú bebes del agua que yo te doy, será en ti una fuente que salte para vida eterna. Este llamado es para todo lo que han nacido de nuevo, lo que han recibido a Cristo, lo que dicen, Señor, yo no quiero vivir solamente para mantenerme, para perseverar, sino que quiero cumplir tu propósito. Y si tu propósito es que yo ministre vida, Señor, día a día me tendrás delante de ti para estar, Señor, renovándome en tu presencia y poder cumplir este propósito que tú tienes conmigo. Amén. Te invito a estar de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, quiero cumplir este llamado de ministrar vida. Y qué bueno que esto es algo que se recibe, hermano. El Señor Jesús dice, el que bebe del agua que yo le daré. No es algo que usted lo tiene que hacer con su fuerza, con su capacidad. No, es algo que solamente usted lo tiene que recibir de la presencia de Dios. Usted tiene que llenarse de Dios. Oh, Rama, Shorama. Oh, Rima, Shorama, Yaka. Abra su corazón, levante sus brazos y dígale, Señor, lléname de ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu agua viva. Señor, quiero llevar agua viva para mi familia. Quiero llevar agua viva para mis parientes. Quiero llevar agua viva para la gente que se contacta conmigo en el trabajo. Señor, quiero llevar agua de vida. Quiero llevar, Señor, esa vida tuya para ministrarle en tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por este momento. Señor, ministra a tus hijos. Ministra, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Que la presencia tuya, Señor, esté llenando cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Que la gracia tuya esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este momento. Y aún, Señor, te pido que ministre a la distancia, hasta donde llegue este mensaje, Padre, a los hogares, las vidas, las familias, Señor, donde está llegando esta palabra, tú estés ministrando, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Oh, gloria a Dios. La presencia de Dios está siendo derramada. El Espíritu Santo está siendo derramado. Reciba, hermano. Reciba. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Solamente recíbalo. Recíbalo. El Señor dijo, el que bebiere del agua que yo le daré. Él no dijo que tienes que comprarlo. No. Solamente tienes que recibirlo. Y si tienes sed de esta agua, solamente ven a Él. Ven a Él. Cree en Él, como dice la Escritura, y de tu interior comenzará a correr esos ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Llénate de Dios, hermano. La presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está ministrando. Aleluya. Y dale gracias, porque no son tus méritos que puedas recibir este llamado. Es la gracia de Dios. Es el sencillo hecho que Dios te ha llamado para esto. No son méritos nuestros. Es la gracia. Dios nos llamó por gracia para que ministremos vida, para que ministremos su vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a hacer la oración final. Y en esta oración también vamos a orar por nuestras ofrendas. Y si algún hermano trajo diezmo también, vamos a orar por ellos. Mientras oramos, usted puede pasar si ha decidido dar para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tenemos este privilegio, Señor, de participar también con nuestros bienes para que se siga predicando este evangelio de vida, este evangelio de nueva vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendiga a cada hermano y hermana que está dando en este momento. En el nombre de Jesús, que la bendición sea abundante. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, mis hermanas que dan sus diezmos, sus ofrendas, Padre. En el nombre de Jesús sean bendecidos con abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden salir un poco por allá atrás, otro por aquí. Traten de no amontonarse en la puerta. Y que Dios les bendiga. Y bueno, hasta la tarde.